asambleísta Luis Fernando Torres. Presidenta, señores asambleístas, es inaudito que estemos debatiendo el Código Integral Penal bajo la presión nada más y nada menos que del GAFI. Si nuestros gobernantes dicen que se han plantado frente al imperio, ¿cómo es que ahora, ante el GAFI, un organismo internacional, se ha cedido tanto como para que en 4 o 3 días se debata y se apruebe la ley más importante que se encuentra conociendo esta legislatura? Es que el Código Penal Integral pone a prueba al Estado constitucional de derechos y justicia, coloca al Estado y al ciudadano y a la víctima de los delitos y las infracciones. El Código Integral Penal que hoy debatimos es una colcha multicolor. Allí tenemos una extraña combinación de finalismo, funcionalismo y viejos rezagos del antiguo causalismo. Encontramos también orientaciones garantistas en el ámbito penal y otras exageradamente punitivas. Al final, esta colcha multicolor no es otra cosa que un experimento que será puesto en manos de jueces no debidamente preparados para aplicarlos. Me preguntaré, después de que se aplique el código, si es que esto que hoy debatimos y probablemente se apruebe el sábado o el domingo, servirá para que no haya tantos inocentes ni sospechosos en las cárceles ecuatorianas y para que aquellos delincuentes que hoy generan zozobra en las calles del país sí vayan a las cárceles ecuatorianas. Me ha llamado mucho la atención que en este Código Integral Penal se hayan incorporado reformas y derogatorias que nada tienen que ver con el asunto que tratamos. En las derogatorias se modifica sustancialmente el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre la designación de los conjueces básicamente en la Corte Nacional de Justicia. Se le excluye al presidente de la Corte Nacional de Justicia en la coordinación de esas designaciones. Se abre la posibilidad para que trabajen como conjueces en la Corte Nacional de Justicia aquellos que ni siquiera han participado en los concursos. ¿A qué se debe la incorporación de una norma completamente ajena al Código Integral Penal dentro de las derogatorias? Varios legisladores han dicho que en el Ecuador existe un déficit de justicia. Nos falta independencia en el Poder Judicial. Con la consulta popular del año 2011 se permitió que con una interpretación de las competencias del Consejo de la Judicatura se subyugara al Poder Judicial. Hoy mi sospecha es que con este artículo igualmente se abre la posibilidad para entrar en el tema de los conjueces y así aumentar su número y permitir que lleguen a la Corte Nacional de Justicia a resolver los casos más importantes y trascendentales, aquellos que ni siquiera participaron en varios concursos. Que el Código Integral Penal tiene aspectos positivos, por supuesto. El mismo hecho de recodificar, esto es, de incorporar en un solo cuerpo las infracciones y las sanciones penales, es un paso positivo que va en la línea de mejorar los niveles de seguridad jurídica. El hecho de que se hayan derogado delitos anacrónicos es también positivo. La circunstancia de haber incluido en materia informática los ciberdelitos también es positivo, así como es positivo el que se hayan afinado en el libro segundo algunos procedimientos dentro de las etapas procesales penales. Pero no por ese hecho uno puede concluir que el código, en definitiva, es el que espera el pueblo ecuatoriano para regular debidamente el poder punitivo del Estado y contribuir de alguna manera a que la delincuencia vaya con los delincuentes a la cárcel
y tantos inocentes y sospechosos no se encuentren, como ahora, injustamente en las cárceles ecuatorianas. El asambleísta Henry Cucalón, con muchísima propiedad, cuestionó la forma como se ha tipificado la penalización de las personas jurídicas de derecho privado. En el mundo sí se puede procesar a las personas jurídicas de derecho privado en cierto tipo de delitos. En Holanda y en Francia se dieron los primeros avances en esta materia. No debería sorprendernos entonces que una persona jurídica de derecho privado pueda eventualmente responder penalmente. El problema se presenta en que el artículo 52 tiene un tipo abierto y va a servir para sancionar a la persona jurídica, a su representante legal, a los miembros de los directorios, a los socios, a los accionistas, a los fundadores, a los dependientes y a todos aquellos que puedan, con un tipo penal tan abierto, ser incorporados en el proceso penal correspondiente. Cerca de 35 artículos del Código Penal tratan fundamentalmente sobre los efectos colaterales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado. Con esta norma, ciertamente no va a lograr lo que dice el gobierno que busca: incentivar la inversión en el país. Esta norma en contra de las personas jurídicas de derecho privado no va a incentivar la inversión y la generación de empleo y de trabajo. El delito de pánico económico no es igual al delito de pánico financiero. El delito de pánico financiero previsto en el artículo 321 está bien. El pánico financiero consiste en la divulgación de noticias falsas para provocar retiros masivos de dinero, básicamente en las entidades financieras, y aquellos que obran de ese modo deben ser castigados. El pánico económico es totalmente diferente y se encuentra previsto en el artículo 305. No existe en el derecho comparado delitos de pánico económico incluidos en la legislación penal, tal como el artículo 305 de la legislación ecuatoriana. ¿Qué dice este artículo? Cualquier divulgación de una noticia presumiblemente falsa que tenga un impacto económico en los precios o beneficio de un sector conducirá a que la persona que ha divulgado esa noticia pueda ser procesada por un delito sancionado con una pena de entre 7 y 10 años. Si alguien dice no invierte en el Ecuador porque hay inseguridad y por lo tanto no compre los papeles del Estado, bien podría, una vez en vigencia ese artículo, ser incriminado penalmente. Y el proceso comenzaría con la orden privativa de la libertad. El pánico económico tiene que ser eliminado, que se mantenga el pánico financiero, pero no un delito que limita básicamente la libertad de opinión y de expresión en nuestro país. Para aquellos médicos especialmente que se encuentran preocupados, sería suficiente que se añadieran 2 palabras al artículo 145 para que puedan estar tranquilos. Esto es, que si se produce la muerte por parte de un médico, no hablemos de los profesionales en general, por infringir un deber objetivo, que eso se produzca si hay negligencia punible. Y con ello el tema se resuelve y se sanciona a quienes se debe sancionar. El asambleísta Rivera ponía un ejemplo: aquellos médicos que por hacer dinero operan 8 veces en lugar de 4, pero también ocurre que en los hospitales públicos del Ecuador los médicos tienen que trabajar más tiempo del normal sin el pago correspondiente. Un minuto. Y se ven forzados muchas veces a tratar 8, 12 casos precisamente porque la infraestructura ecuatoriana no responde a las necesidades de tantos pacientes en el país. Señores legisladores, el desafío que tenemos es uno de los mayores desafíos legislativos. Las equivocaciones se pagan y por eso esperemos
que el presidente de la Comisión de Justicia tome nota de cada una de las observaciones. No vamos a aprobar artículo por artículo, que hubiese sido lo ideal para que unos queden y otros salgan. Vamos a aprobar en paquete. Señor presidente de la Comisión, colega de la Comisión, yo le pido que en un tema tan complejo escuchemos las diferentes observaciones y finalmente le ofrezcamos al Ecuador un código que resuelva su angustia, su problema de tener a tantos delincuentes en las calles y a tantos inocentes y sospechosos prácticamente en las cárceles ecuatorianas. Y concluyo con esto, Presidenta. El artículo 45 de la Constitución es claro en cuanto a la vida. Esta es protegida por el Estado desde su concepción. Basta entonces el artículo 45 de la Constitución para que efectivamente se respete el derecho a la vida como tiene que respetarse en el Ecuador. Gracias.